Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de los atributos de Dios, explorados dentro de la Cristología. Una característica de Dios que nuestro Padre mostró cuando Cristo estaba en la cruz, y en sí la totalidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos más claramente quién es Dios y cómo es Él a través de Cristo en todos los sentidos. Es lo que nos dice Juan 1, versículo 18, y creo que lo he repetido muchísimas veces. Para mí es muy importante siempre hablar sobre Dios, y claro que eso puede, cualquiera que diga eso puede ser obvio, ¿verdad? Somos cristianos y pues naturalmente debemos hablar de Dios, pero el hecho es, queridos hermanos, sin ofender a nadie y ni a mí mismo, la verdad es que casi no hablamos de Dios. Tanto el joven cristiano como el adulto cristiano de cualquier edad no tiende a hablar sobre nuestro Creador, sobre la belleza de su ser, sobre su grandeza, sobre sus perfecciones inmutables, eternas, perfectas en todos los sentidos, sus perfecciones que son concebibles en nuestra mente, eso significando que pueden ser aprendidas a través de la razón, pero también aquellas que son incomprensibles también, que solo podemos afirmar ciertas cosas, pero simplemente echar un paso para atrás y decir, wow, mi Dios es grande, es mucho más grande que yo, es mucho más grande que cualquier nación que ha existido y que existe, es más grande que el mundo, el universo, cualquier concepto abstracto, cualquier concepto platónico. Dios es mayor que todo eso. Y creo, queridos hermanos, que cuando hablamos más sobre Dios, en vez de uno mismo, creo que nuestro estudio bíblico y también nuestras vidas personales son más fructíferas en ese sentido. Cuando vamos hacia las Escrituras, sea nuestra lectura devocional, o sea incluso en un estudio bíblico, y no es necesariamente malo hacerlo, abrir la Biblia y decir, ¿qué significa este texto para mí? No hay nada de malo en hacer eso. Pero yo creo una vez más que podemos sacarle mucho más gozo e información en un texto bíblico cuando hacemos primero la pregunta, ¿qué dice este texto sobre Dios? Esa es la mejor manera de interpretar la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1, versículo 1 sobre Dios? No tanto qué significa este texto para mí. ¿Qué dice este texto sobre Dios? ¿Qué dice este texto sobre Cristo? Y luego, queridos hermanos, podemos hacer la pregunta, ¿qué significa este texto para mí? Empezamos por dentro de nosotros mismos y luego nos vamos hacia lo divino. Les invito a que hagan lo opuesto. Hay que empezar a contemplar lo divino y luego ir hacia nosotros, porque las mismas escrituras siguen ese patrón. Empieza con Dios, la Biblia, y termina con Dios, la Biblia también. Y como dije, esa ha sido la intención en esta serie de estudios. Poner nuestras mentes y nuestros corazones en Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Él? ¿Qué características o atributos tiene nuestro Dios y por qué son importantes para mí? ¿Qué características o perfecciones tiene Dios y que son relacionados con el Evangelio? Y vemos que todo atributo de Dios está íntimamente relacionado con las buenas nuevas de Cristo Jesús. Una de ellas, la cual vamos a estudiar esta misma noche, si Dios nos permite, es la ira de nuestro Dios. Había muchas opciones de escoger una ilustración para el PowerPoint. Escogí la de Moisés, que está representativamente por un artista, hizo un buen trabajo. Pongo una ilustración no para adorar a Moisés, lo pongo para simplemente poner nuestras mentes en el lugar indicado. La zarza ardiendo es una representación de la santidad de Dios. La santidad de Dios se expande en muchas ramas de lo que es las perfecciones o los atributos de Dios. Y una de ellas es su santidad, su ira. Su santidad en las Escrituras es descrito como un fuego y su ira también es descrito como un fuego. Ahora, a través de la historia, tanto cristianos como filósofos han tenido este interés de si Dios existe y quién es Dios. Si nos vamos en el pasado, antes del tiempo de Cristo, tenemos a Aristóteles, que no era un profeta de Dios,
Simplemente era un intelectual que deseaba tener el conocimiento o la sabiduría que se caracterizaba en la filosofía griega en ese entonces. Y dentro de su razonamiento, aun cuando él no tenía la revelación divina, él llegó a concluir ciertas verdades sobre Dios, como la inmutabilidad de Dios. Y alguien quien siguió su patrón de pensamiento, Tomás Aquino, continuó explorando la inmutabilidad de Dios. Otros, tanto cristianos como cualquier erudito, han sido fascinados por otras perfecciones de Dios, como su eternidad, porque la eternidad de Dios abre la pregunta ¿qué es el tiempo? Y qué caracteriza el tiempo, y se presta a discusiones pero muy interesantes. Y otros atributos como su soberanía, su justicia, etc. Pero fíjense que dentro de mi experiencia, de lo que he visto en la historia de la iglesia, como también hoy en día, el atributo que casi no ha llamado la atención a las personas ha sido esta, la que vamos a estudiar hoy, la ira de Dios. Y queridos hermanos, la Biblia en su totalidad está repleta de textos que hablan sobre la ira de Dios. Creo que lo he mencionado una vez, pero lo voy a volver a repetir. Cuando le preguntas a una persona que tiene una familiaridad en general con las Escrituras, te dirá, el Antiguo Testamento se enfoca en declararte sobre la ira de Dios, sobre su furia. Y el Nuevo Testamento se enfoca en hablar sobre la gracia de Dios y su amor. Y fíjense, hermanos, que no es el caso. Según los que estudian las Escrituras y sacan porcentajes dentro de la cantidad de versículos que habla de tal atributo a tal atributo, la realidad es opuesta. El Nuevo Testamento, dentro de sus propias proporciones, habla más de la ira de Dios que el Antiguo Testamento. Es lo más interesante para mí cuando estudié este tema. Se habla más de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Tanto los profetas, quienes indagaron y profetizaron sobre Cristo Jesús y la era de la gracia en la cual nosotros somos partícipes de, ellos sí hablaban mucho de la justicia de Dios hacia personas y hacia naciones paganas o pecaminosas, pero siempre Dios reserva su ira, porque en su anticipado conocimiento tiene en su mente infinita la cruz de Cristo y el significado de esa cruz, que vino a ser propiciación de la justicia y de la ira de nuestro Padre Celestial. Por eso Dios no destruyó el mundo en el Antiguo Testamento, porque sabía que iba a mandar a su Hijo por nosotros y así apaciguó su ira perfecta. Es por eso que el Antiguo Testamento habla mucho más de la gracia de Dios en sentido de porcentaje que el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, hay bastante que discutir con este atributo. Y aunque tiende a ser rechazado, porque sí, hermanos, no voy a mentir, puede ser un poco incómodo el tema, según cómo podemos presentarlo o enfocarnos en el estudio, pero es necesario hacerlo, porque una vez más, este atributo está íntimamente relacionado con el Evangelio. Y lo bueno de todo esto, y fue por diseño de Dios y también diseño que quise hacer, lo que estamos estudiando Isaías 53, lo que hemos repasado los últimos domingos, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este atributo. Entonces, quizá usted hará memoria con esos estudios y va a sacar, si Dios permite, mucho provecho en todo lo que vamos a repasar. Es rechazada la doctrina de la ira de Dios bastante. Hay incluso aquellos por tradiciones denominacionales que dicen Dios no tiene capacidad de sentir ira o de sentir enojo, y a veces es solo cuestión de escoger un solo versículo. Hay un ejemplo famoso sobre este estudio de un predicador una vez que predicó o enseñó sobre la ira de Dios, y una persona se le acercó después del servicio y le dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo sobre la ira de Dios, porque Dios es un Dios de gracia y de amor y de bondad y de todo aquello que es relacionado a esas características. Y él con un solo versículo demostró su punto. La Biblia, tanto en Miqueas como el apóstol Pablo, nos dice Dios
a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios tiene una capacidad tanto de amar como de también sentir ira. El amor y la ira de Dios, su justicia y todo aquello que está relacionado con lo que estoy mencionando es parte del mensaje del Evangelio. Cuando decimos que Cristo ofreció un sacrificio completo, tal como es explicado en Hebreos, está hablando de todo esto el autor. Pablo, el escritor de los Hebreos, el apóstol Juan, está hablando de todo esto, de que Cristo satisfació la ley de Moisés, pero también satisfació las características de Dios que venían en nuestra contra por nuestra pecaminosidad. Satisfació la justicia de Dios, la ira de Dios, demostró el amor de Dios y la gracia de nuestro Padre Celestial también. Pero como en todo caso de cualquier atributo se necesita declarar la evidencia. ¿Por qué podemos decir que Dios tiene capacidad de sentir ira? Una vez más, es porque la Biblia tiene numerosos versículos que nos muestran que la doctrina de la ira de Dios es evidente y muy, muy clara. Para sorpresa de muchos, la Biblia empieza, de hecho, con la ira de Dios. No en el capítulo 1 de Génesis, sino más bien en el capítulo 3. Ahí es donde se ve la ira de Dios en contra de la serpiente, en contra de Eva y en contra de Adán, después de su pecaminosidad. La ira de Dios se muestra en el mundo antediluviano, donde el hombre estaba totalmente inundados, la ironía, inundados de pecaminosidad. Y Dios en su ira y en su justicia trajo un diluvio global. La ira de Dios estaba en contra de los constructores de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 1. La ira de Dios estaba sobre los israelitas. Hermanos, hay muchísimos ejemplos, pero en cuanto a versículos directamente que atestiguan la ira de Dios, la ira justa de Dios, hay que iniciar con Éxodo 20, versículo 5. Éxodo 20, versículo 5. Ahí tengo cada referencia, no las tengo letra por letra, pero como en estos estudios siempre se invita a que tome su Biblia y me siga. Esa es la mejor manera para poder entender el tema que quiero tratar. Éxodo 20, versículo 5 será nuestro primer versículo directo que habla de la ira de nuestro Dios. No dirá en sí ira de Dios, pero da a entender la ira de Dios. Éxodo 20, versículo 5. Se encuentran los 10 mandamientos. Nos dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios manifiesta su ira o su justicia o su celo, como lo describe la Biblia, hacia aquellos que simplemente practican tercamente la iniquidad. Cuando menciona estas generaciones que siguen con la misma actitud, es por eso, no es de que Dios transfiera una culpabilidad a personas inocentes, sino que las generaciones tienden a repetir las mismas acciones. Y en este caso, Dios nos dice en los 10 mandamientos, específicamente para el pueblo de Israel, que aquellos quienes iban a corromper este segundo mandamiento, como señala el versículo 3, Dios iba a manifestar su ira justa en contra de ellos. Se repite la misma advertencia en el capítulo 34, versículo 7. Capítulo 34, versículo 7. Capítulo 34, versículo 7 nos dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La primera parte del texto habla sobre la gracia y la justicia de Dios hacia aquellos quienes guardan sus mandamientos. Pero luego la otra mitad dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces la ira de Dios no concluye con una generación. Su
como todos sus atributos, la ira de Dios es eterna. Y vamos a estar explorando lo que acabo de decir en unos momentos. Hay más textos que podemos leer del Antiguo, pero vamos a explorar unos del Nuevo Testamento. Cristo es el quien más enseña sobre la ira de Dios. Tanto lo experimentó en su cuerpo, en la imputación que Él sufrió vicariamente por nosotros, porque en su carne fue expuesto al sufrimiento de nuestra pecaminosidad, al ser un sustituto perfecto para nosotros, en ser un representante perfecto para nosotros. Pero fuera de ese aspecto vicario, Cristo fue el que más enseñó claramente sobre la ira de Dios. Recuerden que Cristo predicó como profeta, y los profetas de Dios en el Antiguo Testamento hablaban muchísimo o advertían mucho sobre la justicia de Dios ante un pueblo o una persona que continuaba tercamente en el pecado. Y Cristo hace lo mismo. Lucas 12, versículo 4 al 5. Lucas 12, versículo 4 al 5. Cristo está declarando una enseñanza sobre la doctrina del infierno. Y hace una advertencia sobre, pues, ¿qué es más sabio temer? ¿Al hombre o a Dios, quien tiene capacidad de manifestar su ira en el castigo eterno, en el Gehenna, como dice el griego, en el infierno? Lucas 12, versículos 4 al 5. Nos dice la palabra de Dios: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y continúa con unas enseñanzas más nuestro Señor. Hermanos, existe un infierno debido a la ira justa de Dios, y siempre hago hincapié a eso, la ira justa de nuestro Dios. En ningún momento de las Escrituras la ira de Dios se presenta como algo espontáneo. Si uno tiene la impresión de eso al leer un texto, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cuando Dios rápidamente manifiesta su furia, es simplemente percepción humana pensar que Dios maneja su ira tal como nosotros, que de un momento al otro sentimos enojo o sentimos ira, porque los seres humanos somos así, tenemos sentimientos que de un lado al otro en cuestión de segundos. Podemos estar felices, supremamente felices, un segundo antes de que estemos increíblemente irritados o enojados. Dios no maneja su ira de la misma manera. Su ira no es caprichosa, su ira es justa y totalmente santa y justificada. Juan 3, versículo 36. Juan 3, versículo 36. Recuerden que les estaba diciendo que la ira de Dios está íntimamente relacionada con el Evangelio. Bueno, aquí hay una advertencia directa para aquellas personas quienes rechazan el Evangelio. El mayor regalo posible que Dios nos puede dar, el plan de salvación en Cristo Jesús. Es justo, es justificado que Dios castigue a aquellos quienes no reciben la gracia. Y esto es sumamente obvio y evidente, como podemos ver en Juan. Pero en cuanto a este versículo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto, hermanos, es gracia. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, tanto en su vida personal como también puede experimentar, tal como se mostró en la advertencia de Cristo en Lucas, en el infierno también. Es una ira justificada, porque si rechazas la gracia de Dios, estás rechazando la bondad y la benevolencia de nuestro Dios. Estás rechazando la vida eterna, el cielo. Y si no quieres la vida eterna, es justo que Dios rehúse a tal persona acceso a la vida eterna cuando no acepta el mayor regalo posible, cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un texto más del Nuevo Testamento, a Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, 18.
Dios nos dice que ha mostrado ira a través de la historia humana sobre aquellos quienes continúan en una pecaminosidad inmutable, casi se puede decir, que casi por naturaleza el ser humano no puede dejar de pecar, y en su determinada voluntad de no cesar de pecar, solo acumula para sí mismo ira y más ira en el día del juicio. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios tiende a imponer su ira hacia tres cosas. Número uno, a las naciones. Lo que dijo el apóstol Pablo aquí, a eso se referían en un sentido. Dios manifiesta su ira a naciones. Puede hacerlo con Estados Unidos, puede hacerlo con México. He hablado mucho sobre este aspecto de la soberanía ejercida de nuestro Dios. Dios puede también manifestar su ira hacia la iglesia. La iglesia o miembros de la iglesia pueden volver a la esclavitud de la pecaminosidad, puede volver a pecar, puede volver a una cierta terquedad en sus iniquidades y puede acumular para sí ira. Y también la ira de Dios se manifiesta hacia pecadores quienes no se arrepienten. Ahora, solo para ser un poco claro, en cuanto que Dios puede manifestar su ira hacia la iglesia, la ira de Dios hacia la iglesia o hacia el cristiano es un poco complejo, porque la ira de Dios, el cristiano siendo un hijo adoptado en Cristo Jesús por la gracia de Dios, cuando Dios demuestra su ira, no es tanto en un sentido punitivo como lo haría con una nación o con una persona no regenerada o no salvada. Puede ser castigo en el sentido que un padre castiga a su hijo. Vamos a Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. Este es un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. El cristiano que peca no necesariamente en el instante va a recibir una total y completa manifestación de la ira de Dios, como por ejemplo cuando Dios lo hacía con Coré. Hay una cierta paciencia porque el cristiano tiene una relación distinta, paternal con nuestro Dios, y por eso Dios tiende a ser más paciente con el cristiano. Pero Hebreos 12, versículo 6 nos dice que la ira de Dios se manifiesta en disciplina o en castigo, en relación entre padre e hijo. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero sin embargo, digamos que el cristiano se sigue retirando de la gracia de Dios, que rechaza el Evangelio, que rechaza la oportunidad que Dios le dio en su gracia, en su Evangelio, para continuar una vida justificada y reformada, y que regrese como el hijo pródigo a la suciedad del pecado, porque eso es, aunque se oye feo, sí, puede acumular para sí una ira más completa. Y también en Hebreos nos dice lo mismo. Hebreos 10, ahora para hacer el contraste, Hebreos 10, versículo 26 al 27, nos muestra la otra cara de la moneda para aquel cristiano quien se retira completamente y no tiene ninguna intención de arrepentirse o de tomar ventaja de la gracia de Dios. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hay paciencia que Dios ejerce al cristiano, recién convertido o cualquier tiempo que ha sido un cristiano. Pero si se retira completamente de la gracia de Dios, aquí está la otra cara de la moneda. Muy claramente nos explica el escritor a los hebreos. Continuando con esta doctrina, hay ciertas descripciones que la Biblia nos da para la ira de Dios. A veces es descrito como el día del Señor. No siempre en las Escrituras la frase el día del Señor se refiere
al día del juicio final. Esto se ve especialmente en el Antiguo Testamento. En adición, como el primer día de la semana, los cristianos le llamaban los cristianos primitivos, y en Apocalipsis 1 se referían al domingo como el día del Señor. Tiene múltiples significados. Uno de ellos es que puede ser una descripción de la ira justa de nuestro Dios. Hay otra descripción en las Escrituras como la acción de apartar su rostro de su pueblo. Su ira es descrito como una copa en ciertas ocasiones o como un fuego consumidor. Para demostrar los ejemplos, Ezequiel 7, versículo 22. Ezequiel 7, versículo 22. Vamos a leer dos textos más y luego vamos a declarar unas definiciones de este atributo. Gracias por su paciencia. Ezequiel 7, versículo 22. Como les dije, hermanos, es muy claro la enseñanza en las Escrituras. Y la invitación es que uno no tiene que recibir la ira de Dios porque Cristo hizo eso por nosotros. Si aceptamos el Evangelio y si nos quedamos en Cristo Jesús fielmente y en amor para el resto de nuestros días. Ezequiel 7, versículo 22, nos describe la ira de Dios en este sentido que mencioné. Dice, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Se estaba hablando en ese entonces del templo, de la ciudad santa, debido a los pecados de Israel y debido a que no se arrepentían, iba a venir un juicio para Israel en ese entonces. Y en vez de mostrar su rostro en favor, protegiendo al pueblo, aquí describe la ira justificada de Dios como apartando su rostro o apartando su protección para que Israel fuera receptor de un castigo totalmente justificado. Como una copa es descrito como un fuego consumidor. Hebreos es el que habla más claro de esto. Hebreos 12, versículo 29. Hebreos 12, 29. Desde el versículo 8, si pueden acompañarme, Hebreos 12, 28 al 29. Dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los versículos anteriores, leímos hace unos momentos, hablan sobre la justicia y sobre la ira de Dios, no solo para su pueblo, su iglesia, sino para personas quienes no se arrepienten de sus pecados y aceptan el Evangelio de Cristo. Muchas descripciones, muchos versículos bíblicos y por último punto, nos dice las Escrituras que en el juicio final los pecadores no arrepentidos recibirán la ira de Dios inmitigada y también sin interrupción. Mientras que en esta tierra, como los pecadores pueden simplemente recibir una manifestación de la ira de Dios en diferentes maneras, lo aterrador del infierno es que es un castigo eterno, es una manifestación eterna de la ira justificada de nuestro Dios. La ira de Dios ahí es eterna, como dice Mateo 25, versículo 41. Él hará que su ira esté presente en el infierno por siempre, en vez de con los redimidos en el cielo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso, hermanos, yo creo que se evita el tema de la ira de Dios. Pero si no tuviera ira Dios, no tendría justicia, no tendría santidad y no existiría el mundo, porque todo es debido a la justicia y a la santidad y soberanía de nuestro Dios. Hay salvación, por eso siempre debemos ser agradecidos de que no tenemos que ser receptores eternos de la ira justificada de Dios. Pero hablando sobre términos o definiciones más específicas, consideren la siguiente explicación sistemática de la ira de Dios.
Pueden leer conmigo uno de estos puntos y con esto concluimos, hermanos. La ira divina es simplemente el disgusto y el odio intenso que Dios tiene en contra del pecado. Después de una lectura o de un estudio grande de la ira de Dios, solamente tuvimos un poco de qué mencionar aquí. Esto es el resumen que podemos obtener. Es el odio intenso que Dios tiene hacia el pecado. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es la expresión natural de su santidad y su justicia ante el mal. Por eso Dios tiene capacidad de sentir ira. No es una ira espontánea, no es una ira caprichosa ni injustificada, es una ira completamente justificada que está en acuerdo con su santidad. También se ha dicho que la ira de Dios es su amor en acción contra el pecado. Como en el caso de la justicia de Dios, tiene que haber una cierta satisfacción de la ira de Dios, para que Dios así pueda manifestar la omnisciencia de su voluntad en la historia humana, como podemos verlo ejemplificado en las Escrituras y manifestado en la cruz de nuestro Cristo Jesús. Con eso, hermanos, yo creo que es suficiente y para el siguiente mes, si Dios nos permite, continuaremos con este estudio de la ira de Dios y vamos a hablar más en específico porque lo hablaremos dentro del contexto de la cruz de Cristo. Muchas gracias por su atención y vamos a concluir con una oración. Traído por nuestro hermano Diego, casi se me olvidaba. Que Dios los bendiga.